Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Moisés, cruzando el Mar Rojo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto y empezó a llevarlos de regreso a la tierra prometida a su antepasado Abraham. No los llevó por la tierra de los filisteos, sino por el desierto del Mar Rojo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios les dirigió a donde Él quería que fueran. Él mantuvo una columna de nube de día y una columna de fuego durante la noche. Él los amaba y por ello los cuidó. Ellos se hubieran perdido y eventualmente hubieran muerto en el desierto si el Señor no los hubiera dirigido. Los israelitas eran los descendientes de Abraham. El Señor había prometido que uno de sus descendientes sería el Salvador del mundo. Dios estaba protegiendo a los israelitas para que el Salvador prometido viniera al mundo. El Señor también protegió a Israel porque Él les estaba entregando sus palabras para que se las comunicaran al mundo. Las palabras de Dios que nosotros hemos estado leyendo fueron dadas a Israel para que ustedes también pudieran aprender acerca de Dios y llegaran a conocerlo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios guió a los israelitas hasta el mar y acamparon cerca de él. Este mar es el Mar Rojo. Dios trajo a los israelitas hasta este lugar porque Él planeaba demostrarles a ellos y a los egipcios una vez más que Él es el Dios soberano y todopoderoso. Él es superior a todo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. El faraón era guiado por Satanás. Él no se iba a dar por vencido ni dejaría ir a los israelitas. Él planeaba seguirlos y volver a esclavizarlos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aunque ellos habían visto todas las cosas grandes y poderosas que el Señor había hecho en Egipto, ellos aún no confiaban en Dios.
Moisés, sin embargo, confió en el Señor y le dijo a los israelitas que confiaran en Él. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Son ustedes diferentes a los israelitas? ¿Están dispuestos a creer en la palabra de Dios y confiar solo en Él, aunque Satanás, los espíritus y tal vez algunas personas no quieren que ustedes crean? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aunque los israelitas pecaron y no confiaron en el Señor, Él fue misericordioso y planeó librarlos. Ellos no se podían librar por sus propios medios. El mar estaba al frente de ellos, las montañas los rodeaban y sus enemigos estaban detrás de ellos. Solo Dios los podía salvar. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, solo Dios pudo proveerles la manera por la cual ellos pudieran ser aceptados una vez más por Él. Fue Dios quien proveyó una manera por la cual Abel fuera aceptado por Él. Solo Dios podía salvar a Noé y a su familia del diluvio. Cuando Isaac estaba amarrado al altar y su padre tenía el cuchillo levantado sobre él, solo Dios podía salvarlo. Los padres de los hijos primogénitos de Israel no podían salvar a sus hijos de la muerte, a menos de que Dios les proveyera la forma. Del mismo modo, Israel no podría escapar de los egipcios a menos de que Dios les diera el medio. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios creó el mar, así que Él tiene completo control sobre este. En el principio toda la tierra estaba cubierta por agua. El Señor, que en el principio hizo que el agua retrocediera, no ha cambiado. Él le ordenó al mar que se abriera para que su pueblo pudiera caminar sobre tierra seca hacia el otro lado. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Y Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Nadie puede luchar contra Dios y vencer. Él castiga a todos los que luchan en su contra, pero Él es el Salvador misericordioso de todos aquellos que creen en su palabra y se acercan a Él en la manera como lo ha indicado. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El Señor protegió a todos los israelitas, ninguno se ahogó, y los egipcios no pudieron capturar a ninguno de ellos. El Señor los salvó porque los amaba y porque Él había prometido salvarlos. Cuando Israel vio las cosas poderosas que el Señor había hecho, creyeron en Él.
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El Señor salvó a los israelitas porque solo Él podía hacerlo. Es lo mismo con ustedes. No pueden escapar por sus propios medios de la ira de Dios. No pueden arreglar las cosas entre ustedes y Dios por lo que ustedes hagan. Solo Dios puede salvarlos del castigo eterno. Escuchen cuidadosamente para que puedan aprender la manera en que Dios salva a los que le buscan y creen en Él. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Cómo le mostró Dios a los israelitas hacia dónde debían ir? Pregunta número 2. ¿Por qué Dios llevó a Israel hacia la orilla del mar? Pregunta número 3. ¿Por qué Dios protegió a Israel? Pregunta número 4. ¿Qué hicieron los israelitas cuando vieron el ejército del faraón detrás de ellos? Pregunta número 5. ¿Había alguna forma de que los israelitas se salvaran por sus propios medios? Pregunta número 6. ¿Qué debían hacer ellos? Pregunta número 7. ¿Por qué no fue difícil para el Señor abrir el mar? Pregunta número 8. ¿Por qué no pudieron escapar los egipcios de Dios? Pregunta número 9. ¿Pueden ustedes mismos buscar la forma de librarse del castigo de Dios por sus pecados y hacerse aceptables delante de Él? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.